Por eso les preguntaba, ¿cuántos ayunamos? Sé que es muy difícil porque en ocasiones yo tampoco no lo hago. Luego digo, no. Pero al estar estudiando la Biblia y al estar viendo todo esto, hermanos, es una riqueza muy grande el ayunar. Dice su palabra que tu poder se perfecciona en mi debilidad. Cuando uno ayuna y cuando uno se mete en oración, es cuando el cuerpo se debilita. Leía a los grandes profetas, los grandes apóstoles, sus ayunos. Y en verdad, hermanos, 3 días, 20 días, 40 días de nuestro Señor Jesús ayunando. Y es cuando uno se debilita. Y es cuando uno se hace más sensible a la voz de Dios. Es cuando Dios puede hablar a través de cada uno de nosotros, a través del ayuno y a través de la oración. Dice en Mateo 6:16, cuando ayunéis. Con esa expresión vemos que el ayuno no es una opción. Ahí no dice si ayunas, dice cuando ayunes. Y si lo vemos en la Biblia, en bien hartas partes de la Biblia habla del ayuno. Entonces el ayuno es parte de nosotros. Es como cuando oramos, cuando leemos la Biblia. ¿Sí? Es orar. Un ayuno sin oración no sirve para nada. ¿Sí? Y yo en lo que quiero entrar ahorita es el ayuno que no sirve para nada. ¿Sí? Y quisiera que viéramos en Isaías 58:3, pero en la... Permítanme tantito, es versión. Estudié 2, 3 versiones, hermanos, y en serio que yo nunca había hecho esto. Sinceramente, ahora que me pongo, digo, NTV, no la tenemos. Bueno, así dice, es que yo la traigo en otra. Si quieren se las puedo leer a la que yo la traigo, paz, tantito. Dice, el Señor dice con respecto a la nación de Israel, dice, ellos dicen, hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Era una nación que había ayunado y que le había hecho cosas al Señor que no lo encontramos. Y el Señor les responde todavía ahí, les dice, les diré por qué. Les contestó, es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Y sí es cierto, hermano. A veces cuando ayunamos, nada más ayunamos sin oración. Bueno, yo lo había hecho así. Muchas de las veces yo ayuné. Y cuando yo ayunaba, yo entraba en oración. Y yo le decía al Señor por qué quería ayunar. ¿Sí? Salía y hacía mis cosas cotidianas. Pero muchas de las veces no nos seguimos metiendo en oración. A lo mejor no ponemos alabanzas. A lo mejor seguimos nada más. Y el Señor no es eso lo que quiere. Dice, muchos ayunan por propósitos, a lo mejor nada más de adelgazar, ¿verdad? Porque cuando no ayunamos nada más, cuando no oramos nada más es por adelgazar. Son ayunos que no sirven. Aún mientras ayunan, ahí sigue, bueno, sí, la sigo leyendo aquí. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué sirve? ¿De qué les sirve ayunar? Si siguen con sus peleas, con sus riñas, con esta clase de ayuno, nunca lograrán nada conmigo. Esta versión la saqué de la NTV. Y es verdad, hermanos, aun cuando estamos ayunando, en la casa pues hay peleas, hay discusiones, hay tantas cosas que pasan alrededor de nosotros. Y un ayuno sincero, el Señor nos dice cómo hacerlo aquí también. Yo les podré hablar ahorita de tantas cosas del ayuno, pero hay un ayuno que el Señor nos ha dejado y Él nos dice cómo hacerlo.
dice, pero tampoco sirve ayunar si no hay un cambio en nuestras vidas. Y es a lo mismo, hermanos. A veces ayunamos, le pedimos a Dios, pero cuando no tenemos un cambio en nuestros hábitos, en nuestra vida, en nuestra manera de vivir, en nuestra iglesia, de nada sirve ese ayuno. Y es por eso que yo quería que viéramos, es que ya lo que les decía. En la Biblia encontramos muchas leyes espirituales, el poder de la alabanza. En medio de mis problemas, si yo doy gracias al Señor, Él está a favor de nosotros. En la ley del diezmo, si nosotros de lo que tenemos, eso es parte también, hermanos, en la ley del diezmo, si nosotros damos del 10% y nos quedamos con el 90%, Dios bendice ese 90% y lo multiplica. En la ley de la siembra y la cosecha, lo que nosotros cosechamos hoy, lo sembramos mañana, ya sea bueno o malo. Si nosotros obramos bien, nos va a ir bien. Si nosotros amamos a nuestro prójimo, Dios nos va a amar a nosotros. Si nosotros bendecimos, el Señor nos va a bendecir. Pero hay una ley que es más todavía, y es más importante de todas, que es la ley de la oración. ¿Sí? Cuando nosotros oramos, eso era algo que veía y que sí me gustaba mucho. Dice que cuando nosotros oramos, Dios puede interceder legalmente por nosotros. Y muchos han de decir, ¿cómo es que Él puede interceder? Sí, hermanos, porque Dios nos dio el libre albedrío. Mucha de la gente de afuera se dice, ¿por qué hay tanta violencia, tanta muerte, tantas cosas? Porque Dios nos dio el libre albedrío. Porque yo me imagino al Señor allá arriba teniendo tantas cosas preparadas para nosotros, pero si no oramos, no las vamos a tener. Yo veía en el transcurso de enero para acá, ya en que les decía de mi hermana Rebe, que le daba gracias a Dios, no, ella estaba mala y estaba ahí. Pero a través de esa enfermedad, de esa debilidad, ella se ha fortalecido también. Ella está en ayuno también ahorita. Y el Señor la ha usado, y es lo que le he dicho, el Señor te ha usado, de una o de otra manera. Yo veía su palabra que si no oramos, si no le pedimos por las cosas, no las vamos a conseguir. El Señor no nos las va a dar. ¿Por qué? Porque el Señor conoce cada una de nuestras necesidades. Él sabe lo que necesitamos. El Señor no quiere ver enfermos. El Señor no quiere ver niños en la calle. El Señor no quiere ver muertos. Pero tenemos el libre albedrío, hermanos. Y el Señor no puede interceder si nosotros no oramos. Veía que a lo mejor en la vida de nosotros oramos nosotros los mayores, pero yo no sé si los jóvenes oren, ayunen. Y es muy importante porque también la Biblia nos lo dice. Si el joven ayuna por su estudio, por su novia, que ellos ayunen por una pareja, el Señor los va a bendecir. El Señor los va a mandar y les va a dar esa pareja idónea que ellos tienen para poder proseguir adelante. Pero a veces nos abalanzamos como jóvenes y hacemos las cosas más adelante. Después de 7, 8 años ya decimos, ¿por qué no oré? ¿Por qué no hice las cosas bien? Entonces, también para los jóvenes es esto. Si tú como joven oras, ¿por qué veo muchos jóvenes aquí? Si tú como joven oras desde ahora, si tú como joven ayunas y le pides a Dios específicamente por esa cosa, Dios va a interceder y Dios va a acudir a tu llamado. Porque eso es lo que quiere Dios, hermanos. Dios quiere darnos lo mejor. Pero también hay veces que ayunamos, oramos, pidiéndole al Señor, Señor, ¿me puedes dar esa camisa blanca que necesito? Y llega el otro día y, Señor, ¿me puedes dar la camisa verde? Y el Señor se queda, bueno, dime qué quieres. Dime qué te puedo dar. Es un ayuno y una oración constante, ¿sí?
Y yo quisiera ilustrarlo con el ayuno de Daniel, hermanos. Dice en Daniel 10:12, dice: no tengas miedo, Daniel, el primer día que empezaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de Dios, tu petición fue escuchada. Sabemos que Daniel era un hombre de oración. Daniel era un hombre de ayuno. Y cuando él ora, él le pide a Dios, Dios intercede y Dios le contesta, hermanos. Dice, fíjense lo que está, pero dice Dios, pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. ¿Sí? Sabemos que en ese reinado de Persia habían varios reinados. Y dentro de todos esos reinados, hermanos, se manifestaban también las cosas delante de ellos. Y aquí puedo ver y veía toda esta, a lo mejor no te lo puedo explicar bien porque me faltan palabras, pero yo al leer todo este pasaje de Daniel encontraba cómo Daniel, un siervo de Dios, metido en oración, metido en ayuno, pidiéndole a Dios, Dios desde el primer día escuchó su oración. ¿Sí? Pero aquí dice, el Señor dice, 21 días estuve peleando para poder llegar y darte la respuesta a ti. Dice, entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los ángeles, y lo dejé ahí con el espíritu príncipe del reino de Persia. O sea, no obstante, ahí todavía le habló a uno de sus ángeles para que se quedara peleando. Y él fue a darle la noticia a Daniel hasta allá. A veces nosotros, hermanos, oramos o pedimos nada más una vez. Y con esa vez queremos que Dios nos conteste, que Dios atienda nuestra súplica. Cuando llegamos, decimos, Señor, pero ¿por qué no veo respuesta tuya? ¿Por qué no contestas a mi llamado? ¿Por qué no contestas a mi súplica? El Señor tiene todo ahí, hermanos. Tal vez a veces nada más queremos una oración de 2, 3 días, pero yo puedo comprobarlo y puedo contemplarlo en la vida de mi hermano Carlos. Como Dios a través de sus oraciones, porque fue oraciones de pareja, oraciones de 2, y no fue de un día ni de 2. ¿Cuánto tiempo duraste, hermano? 2 años, hermano, para que Dios pudiera contar su petición. Y es que, hermano, Dios tiene todo ahí. ¿Sí? Dios tiene todo ahí. Pero Él lo que quiere es que nos humillemos, que vengamos ante su presencia. Él quiere darte lo mejor a ti. Pero si no oramos, si no ayunamos, dice el Señor, no te lo voy a dar. No me pides. O a veces llegamos, Señor, tú conoces mi petición, tú sabes lo que necesito. Sí, yo lo sé, pero pídemelo. Cuando tenemos a nuestros hijos, ¿qué agarramos y les decimos? Sabemos que quieren un dulce o sabemos que quieren algo, pero queremos que nos lo pidan. ¿Sí, verdad? Entonces el Señor está ahí, hermanos. Tengo 1 año y medio trabajando en la fábrica. Y estoy en esta fábrica con el sueldo más bajo de todos, hermanos. Soy el que gano bien poquitito así. Y ya me quería salir. Y de hecho se lo comenté al pastor. Ya no puedo seguir. Me digo, porque está difícil. A través de que me dijo el pastor de que tenía que hacer esto, yo agarraba y lloraba. Y yo le pedía al Señor, toca el corazón de los gerentes para que puedan aumentarme. Se puso malo ahora en diciembre el gerente de ahí y le dio COVID y le decían, y yo oraba con otro compañero que está ahí que nos juntamos, y yo le pedí a Dios que lo sanara. Y Dios lo sanó, Dios fue bueno. Y al pasar del tiempo, en estos días le pedí a Dios, yo quiero ver tus maravillas.
Y sus maravillas fueron que sanó a mi esposa, sanó a Rebe. Son dolores, hermanos, que le daban a ella y que toda la noche se la pasaba llorando. Yo no sabía qué hacer. El Ponchito, de verla llorar, se ponía a llorar. Y él se ponía a orar con ella. Y los dos nos juntábamos y orábamos. Y dice su palabra que es con ruego, doblándose de rodillas. Y tuvimos que llegar a ese punto. Pero dice su palabra, mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Sí? Y es cuando yo lo entendía y le platicaba a mi esposa, cuando tú eres más débil, cuando tú doblas tus rodillas, cuando Dios te sana. Y ver la vida de Alfonso a esa edad que tiene, hermanos, me alienta a seguir. Porque puedo ver su fe, a pesar de que es pequeño. Porque puedo ver que lee la palabra de Dios. Porque puedo ver cosas en él. Y yo sé que Dios lo va a usar. Cuando él ponía la mano sobre la hermana Rebe, yo la veía un poco. Cuando orábamos como familia, Dios se manifestaba y Dios estaba ahí. Y ella todavía sigue, le digo, pero es un proceso en el cual tú debes doblar rodilla, tú debes de pedirle a Dios. Y hoy son otros motivos, hermanos, por los cuales mi pelea, mi oración, es más con el Señor. Pero ¿sabes? Yo sé que Dios va a hacer la obra. Yo sé que Dios va a sanar su corazón. Yo sé que ella va a estar. Y yo le pido que esté el próximo martes aquí. Pero es solamente con ayuno y oración. Y les platicaba y seguía el Señor hablándome a mi vida y seguía ministrándome. Porque yo siento que el tema fue más para mí. Fue más de ministración a mi vida porque yo le pedía, lloraba y a lo mejor anteriormente sí leía, pero poco. Sí oraba, pero cuando en las noches y me faltaba todavía llegar más allá. Y cuando empiezo a leer todo esto, que el Señor baja y desciende, el Señor te oye, pero es a partir de cuando tú sigues orando, tú sigues ayunando, tú sigues leyendo la palabra de Dios. Llego a mi trabajo el día viernes y vienen a hablarme dos de los gerentes de ahí. Javier, me dicen, queremos hablar contigo. Le digo, sí, dígame. Dice, hemos visto tu desempeño que has tenido. Gracias, hermanita. Hemos visto tu desempeño que has tenido en la fábrica. Hermanos, yo tengo compañeros en la fábrica que tienen 40 años laborando ahí, 35 años, 20 años, y los cuales para que ellos te puedan aumentar es un requisito muy, muy, muy difícil. ¿Sí? No te aumentan tan fácil. Y ellos siguen 20 años, 30 años, les digo, y mi compañero que es el que tengo, un trabajador que tengo que me ayuda, tiene 36 años trabajando ahí con el mismo sueldo, no lo aumentan. Cuando vienen estas personas conmigo y se acercan y me dicen, Javier, hemos hablado, hemos visto tu desempeño y queremos decirte que a partir de esta semana ya tienes tu aumento. Y yo me quedaba así, ¿no? O sea, yo no les contesté, me dijeron, ¿estás bien? Y no les contestaba porque yo estaba, en ese momento yo estaba dándole la honra y la gloria a Dios. Y si yo se lo decía, no me iba a entender. Porque yo quería decirles que no era de ellos, era de mi Dios, el que había hecho esa obra. Y hermanos, le doy la honra y la gloria a Dios porque no me aumentaron 2, 3 pesos. Quedé arriba de todos los sueldos. Y eso para mí fue una grande bendición, el que el día viernes me dijeran a mí esto. Y a través de seguir estudiando la Biblia, son guerras que uno pasa, hermanos. Son batallas que uno tiene que seguir cruzando. Cuando más te metes en la presencia de Dios, es cuando más el enemigo te quiere atacar.
Cuando más lees palabra, Él te presenta el celular y dice, ve el celular. Cuando más te quieres poner a orar es cuando, mira, ya empezó ese programa. Porque hay veces que le damos más prioridad a los programas, más prioridad al fútbol, más prioridad a otras cosas que a la oración. Debemos de hacernos cristianos de oración, hermanos. Y hay veces que estando yo ahí, sentado ahí en esas sillas, y cuando me dicen, vamos a orar, otra vez vamos a orar, se acaba de orar. Pero es lo que pasa, hermanos, por mi pensamiento. Y yo no creo que nada más por el mío. Es que ya me cansé. Es que ya no tengo palabras para decirle. Es que ya no sé qué hacer, qué decir. Pero cuando tú entregas tu vida a Dios, cuando tú oras a Dios, cuando tú le pides a Dios, Dios se manifiesta de una manera, saber cómo. No obstante, cuando Rebe se me puso mala, yo le decía al Señor, ayúdame Señor, porque eran tratamientos que tenía que hacerle. Y sí, el Señor me ayudó, me mandó mucho trabajo. De repente llegaba un vecino, oiga vecino, ¿me puedes ayudar a esto? Y ya sacaba poco. Y llegó otro vecino, oiga, ¿me puede echar un pisito ahí? Claro que sí. Y esa es bendición de Dios, porque a través de Él me daba el cómo sacar a mi familia adelante. Y no me puedo quejar de nada, porque Dios hasta ahorita me va enseñando cómo he de trabajar. Me cuesta mucho, hermanos, el dar un tema, el expresarme, el poder leerlo, el poder transmitir eso que Dios quiere. Cuando el pastor me decía, porque me tocaba a mí la guardia de oración y me decía, si quieres cambiamos, tú das el tema y yo doy la guardia de oración que me toca. Y yo me quedaba, bueno, sí. Pero es muy difícil, hermanos. Y son las batallas que uno va a pelear día con día. Son las batallas que uno va a tener día con día. Entonces, yo les quiero pedir que nos esforcemos cada día más. Hermanos, yo sé que tienen muchos problemas, yo sé que tienen necesidades, pero yo sé que también tienen gratitud con el Señor porque Dios ha obrado en sus vidas. Pero yo quiero invitarles a orar cada día más, a esforzarnos, a ayunar. ¿Quieres ser un mejor joven? Ora y ayuna. Lee la Biblia. ¿Quieres salir con amistades tú como joven? Y es en serio, hermanos. Ora a Dios antes de que salgas. Porque estamos hablando de vida o muerte. Porque cuando tú sales con tus amigos en un desvío tan fácil, a la semana, al mes, tú ya caíste en la tentación. En drogas, tú ya caíste en varias cosas. Ahorita todo esto se mueve más en los jóvenes, hermanos. Joven, tú que estás aquí, entrégale tu vida a Dios. Yo sé que Dios va a obrar en tu vida en serio como no tienes idea. Dios te va a bendecir, Dios va a bendecir tu matrimonio, Dios va a bendecir tu juventud. Dios quiere darte lo mejor. Necesitamos más jóvenes, necesitamos más iglesia. He aprendido que a través de esto, si nosotros oramos y ayunamos constantemente y seguimos ese proceso, Dios nos va a dar la iglesia que necesitamos. Porque es lo que estamos peleando ahorita. Y hermanos, en verdad Dios tiene preparadas grandes cosas para Mahanaim. Pero si nosotros no agarramos y pedimos, si nosotros no hablamos con Él y le expresamos nuestra necesidad específicamente, va a ser de en vano. Podremos seguir aquí 10 años, 15 años, pagando renta y siguiendo siendo los mismos. Yo recordaba tiempos atrás, hermanos, cuando yo tenía 8 años, 10 años, en la iglesia que estaba, a esa edad tenía que ir a colar a la iglesia. Se peleaba, hermano, se guerreaba. Los tiempos de atrás son los mismos tiempos de ahorita.
el echarle ganas, el poder salir adelante. Nos pedían varillas para poder seguir construyendo. Por familia tenían que llevar. Ahorita no podemos ni cooperar para las sillas de la iglesia. Se nos hace pesado. Se nos hace pesado ayudar al pastor. Se nos hace pesado diezmar. Yo creo que es tiempo de que nos pongamos de pie, en pelea, para seguir adelante, para poder crecer como iglesia. Les digo, Dios tiene grandes cosas preparadas y me gustaba ahorita todo lo que están haciendo. Y estoy tratando de invitar y estoy peleando en la fábrica. Me he juntado con compañeros que son cristianos y predicamos y les decimos a los demás que Cristo les ama, y he invitado a 2 familias, espero y vengan, y oro por ellos para que Dios les hable. Y es lo que nos toca hacer ahora cada uno de nosotros, poder esforzarnos para poder traer almas aquí a la iglesia, para poder traer vidas aquí, para poder predicar. Decía mi hermano, y es cierto, hay que salir a predicar. A veces necesitamos consentimientos, pero no, lo podemos hacer nosotros mismos. Podemos hablar en nuestros hogares, en donde caminamos, en donde vamos. Y hermano, cuando tú te metes en oración, cuando tú ayunas, dice el hermano, Dios te usa. No hay necesidad que tú te esfuerces. Sencillito, Dios habla a través de ti. Dios se manifiesta a través de ti. Toda la pena se va. ¿Sí? Todo se va. Yo quisiera que se pusieran de pie. Ahora. Y que me ayudaran a entonar ese canto que dice, todo a Cristo yo me rindo. Amén, gloria a Dios. Todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel, para siempre quiero amarle y agradarle solo a Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle todo a Cristo yo me entrego, con el fin de serle fiel, para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo entrego.
iglesia pueda rendirse a ti, Señor Jesús. Todo a ti nos rendimos, Padre eterno. Yo me entrego. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Una vez más, hermanos. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Amén, gloria a Dios. Sabes, hermano, yo traigo algo en mi corazón. Yo quisiera que oráramos por el pastor, por su mamá. ¿Qué pasa aquí, mi hermana Lulú?